Muy buenos días, amables amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, para lo cual quiero leer en el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, del verso 1 hasta el 11, donde dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es el rey cabalgando sobre un pollino, o sea, sobre un burrito. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. En esa ocasión, Cristo está haciendo historia, cumpliendo lo que fue prometido que el Mesías haría en ese tiempo. El pueblo estaba en expectativa, en expectación, porque el pueblo estaba esperando la venida del Mesías. Y el común del pueblo creía que Jesús de Nazaret era el Mesías prometido, el cual estaba ya en su ministerio terrenal. No hubo ninguna otra persona que cumpliera las profecías bíblicas correspondientes a aquel tiempo, excepto Jesucristo, nuestro Salvador. Por lo tanto, el único que llenaba los requisitos para ser el Mesías prometido para ese tiempo era Jesús de Nazaret. Y para ese día que él entró a Jerusalén, tenía que hacerlo conforme a la profecía para cumplir
lo que estaba profetizado que sucedería, conforme a Zacarías capítulo 9, verso 9, donde dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Jesús conocía esta escritura y aunque muchas personas no sabían cómo iba a cumplirse esta escritura, Jesús sí sabía cómo, cuándo y cuándo esta escritura tenía que ser cumplida, y el único que podía cumplir esa escritura y ser verdadero en su cumplimiento era Jesús. Por lo tanto, él en otras ocasiones había entrado a Jerusalén, pero no lo había hecho en esta forma, porque él sabía cuándo él tenía que venir a Jerusalén, entrar a Jerusalén en un burrito, en un pollino, en el cual ninguna persona se había montado. Así es que Jesús, conociendo las profecías mesiánicas, las cuales él tenía que cumplir y las cuales él fue cumpliendo gradualmente en una forma progresiva, las correspondientes, por supuesto, a la primera venida del Mesías, y deteniéndose y dejando sin cumplir las correspondientes a la segunda venida de Cristo. Por ejemplo, la profecía de Isaías capítulo 61, vamos a ver, capítulo 61 de Isaías es una profecía mesiánica, y por cuanto la venida del Mesías tiene dos partes, la primera venida y la segunda venida, vean, dice Isaías capítulo 61, verso 1 en adelante: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ungió, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a predicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. En esta profecía mesiánica tenemos el ungido con el Espíritu de Jehová, con el Espíritu Santo, para predicar las buenas nuevas a los abatidos, para proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y para predicar, proclamar el día de venganza del Dios nuestro. Ahora vean, cuando Cristo leyó esta profecía en San Lucas capítulo 4, verso 17 en adelante, cuando estuvo en la sinagoga de Nazaret, donde se había criado y donde acostumbraba a asistir todos los sábados cuando vivía allá en Nazaret. Dice capítulo 4, verso 17 de San Lucas, verso 17 en adelante, dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahora vemos que él leyó hasta donde dice: a predicar el año agradable del Señor, y no continuó leyendo. ¿Por qué?
porque la segunda parte a predicar el día de venganza del Dios nuestro corresponde a la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, él leyó lo que Dios cumpliría hasta ese tiempo. Lo que Dios cumpliría en ese tiempo sería lo que él tenía que leer y proclamar, que estaba cumpliéndose en ese tiempo ante el pueblo. Ahora podemos ver que la venida del Señor tiene dos partes muy importantes, que son la primera venida, donde Cristo cumplió todas esas profecías correspondientes a la primera venida del Mesías. Y hay otras profecías que serían dejadas sin cumplir en los días de Jesús, porque corresponden a este tiempo final. Ahora el pueblo hebreo no recibió a Cristo. Ahora el pueblo hebreo estaba esperando la venida del Mesías. El pueblo hebreo estaba a la expectativa de la venida del Mesías, pero no pudo reconocer el grupo ministerial, el grupo de los ministros de la religión hebrea, el concilio de la Sanedrín no pudo reconocer que el cumplimiento de la venida del Mesías era una realidad en Jesús de Nazaret. Decían que Jesús era un hijo ilegítimo porque había nacido sin todavía haberse casado con José. O sea, sin María haberse casado con José. Solamente estaba comprometida con José, lo cual para ellos era estar desposada con José. Ellos pensaban que Jesús era una persona que tenía un espíritu malo. Decían que por el dedo de Belcebú echaba fuera a los demonios. Decían que Jesús tenía demonios por la forma también en que él hablaba y en la forma en que Cristo los trataba cuando les decía que ellos eran del diablo y que las obras del diablo querían cumplir. Estas cosas no les gustaba a ellos, los líderes religiosos de aquel tiempo, pero eran la verdad. Siendo líderes religiosos, estaban buscando matar a Jesús. Estaban pensando en cometer un asesinato, justificándolo con las leyes religiosas hebreas. Ahora Jesús era nada menos que el rey de Israel, el descendiente directo del rey David, prometido para ser manifestado en medio del pueblo hebreo. Ahora, la profecía de la venida del Mesías hablaba de un Mesías que sufriría y que llevaría el pecado de su pueblo, y también hablaba de un Mesías rey victorioso. Es que en esas profecías estaba la primera venida de Cristo como Cordero de Dios para llevar el pecado del ser humano, llevar el pecado de su pueblo, como dice el ángel a José en San Mateo capítulo 1, verso 18 en adelante. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo.
José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un niño y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará su pueblo de sus pecados. Por eso vino como Cordero de Dios para quitar el pecado del ser humano, quitar el pecado de su pueblo. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Fue hecho pecado por nosotros, y así llevó él nuestros pecados, y por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. En Jesús se tenía que cumplir la profecía de Isaías capítulo 53. Ahora, los teólogos de aquel tiempo de la religión hebrea no podían comprender cómo el Mesías que ellos estaban esperando iba a llevar el pecado de su pueblo, iba a sufrir e iba a morir, porque la vida al Mesías le sería quitada a la mitad de la semana número 70, conforme a la profecía de Daniel capítulo 9. Y ellos veían también en otras profecías que el Mesías sería un Mesías victorioso, un Mesías que establecería el reino de Dios en medio del pueblo hebreo, y así sería realizada la restauración del reino de Dios en medio del pueblo hebreo, lo cual sería el reino de David restaurado, con el trono de David restaurado, en el cual el Mesías se sentaría. También el arcángel Gabriel, hablando a la Virgen María en el capítulo 1 de San Lucas, le dice, verso 30 en adelante: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esta profecía, puesto que Cristo es el descendiente directo del rey David, heredero al trono de David, esta profecía de Cristo heredar el trono de David y sentarse sobre el trono de David tendrá pleno cumplimiento en la segunda venida de Cristo, en donde Cristo establecerá su reino en la tierra, en donde Cristo quitará el reino del anticristo y establecerá Cristo el reino de Dios en la tierra. Se sentará sobre el trono de David, y así quedará restaurado el reino de Dios en la tierra, el reino de David en medio del pueblo hebreo. Y ahora, esta profecía tiene que ver con la profecía de Isaías
capítulo 59, donde Dios dice por medio del profeta Isaías, capítulo 59, verso 17 en adelante, dice: pues de justicia se vistió como de coraza, como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Y ahora, por cuanto aquí nos habla de ropa de venganza por vestidura, esto nos habla del día de venganza del Dios nuestro, lo cual no leyó Cristo cuando leyó en San Lucas capítulo 4, y esto lo dejó porque corresponde a la segunda venida, como para vindicación, o sea, como para venganza, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de las costas. El pago dará a los de la costa, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová. Vean, desde el occidente van a temer el nombre de Jehová. ¿Por qué desde el occidente? Porque en el occidente será manifestado el nombre eterno de Dios. Y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como un río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. La bandera que levantará Dios contra el enemigo es la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Es la segunda venida de Cristo. Y vendrá el Redentor a Sión. Y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Y ahora tenemos aquí la promesa de la venida del Redentor a Sión. Sión, siempre dice el reverendo William Branham que Sión siempre es la iglesia novia del Señor Jesucristo. Y Jerusalén es Israel, el pueblo hebreo. Y el pueblo hebreo estará representado en 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu, que recibirán a Cristo en su segunda venida. Esto es también lo que dijo Cristo en San Mateo capítulo 23, verso 37 al 39, cuando dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ahora el pueblo hebreo no verá a Cristo hasta que diga: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y el pueblo hebreo como nación nunca dijo ni ha dicho esto, porque esto será dicho en este tiempo final, cuando el pueblo hebreo reciba
a Cristo en su segunda venida. Es una profecía para ser cumplida en este tiempo final. Por lo tanto, el rey del pueblo hebreo, el Mesías, el Cristo, el cual vino 2000 años atrás y entró a Jerusalén, y ahí tuvo su entrada triunfal en el capítulo 21 de San Mateo, en cumplimiento a lo dicho por Zacarías, el capítulo 9, verso 9, y también por Isaías en el capítulo 40, verso 3 en adelante, donde dice, vamos a leer aquí: capítulo 40, verso 3 al 5, dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y luego, en este mismo capítulo 40, verso 9 al 10, vamos también a leer. Ahora, en el pasaje que leímos, la voz que clama en el desierto fue Juan el Bautista, predicando y preparando un pueblo para que recibiera al Mesías en su primera venida, porque Juan el Bautista vino con el espíritu y virtud de Elías para convertir el corazón de los padres a la fe de los hijos, los apóstoles, o sea, convertir el corazón a la fe cristiana. Ahora, luego presentó al Mesías diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista sabía que el Mesías tenía que morir para quitar el pecado del mundo. Por eso lo presentó como el Cordero de Dios, porque Cristo es nuestra Pascua, el Cordero Pascual, tipificado en el Cordero Pascual que fue sacrificado por el pueblo hebreo allá en Egipto. Y también Cristo es el macho cabrío de la expiación, o sea, tipificado en el macho cabrío de la expiación. Ahora, aquí en el capítulo 40, verso 9 en adelante de Isaías, dice: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. Ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Este verso 10 corresponde a la segunda venida de Cristo. Y ahora, el verso 9 tiene cumplimiento en la primera venida de Cristo y luego también en la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, las profecías correspondientes a la primera venida de Cristo fueron cumplidas por nuestro amado Señor Jesucristo, y Él entró a Jerusalén en un burrito, en un asno pequeño, en un pollino, hijo de asna, y entró como estaba profetizado. Muchas personas no comprendieron lo que estaban viendo, aunque todos estaban en expectación, esperando ver al Señor Jesucristo llegar a Jerusalén para estar en la Pascua.
Ahora muchos miraban hacia un lado y hacia otro lado, esperando ver a Jesús. Y de momento ven que viene uno en un burrito bajando el monte de los olivos, y con él viene una compañía de gente clamando: Hosana al que viene en el nombre del Señor. Y tendiendo sus mantos, y ese jinete en ese burrito, caminando sobre los mantos y sobre ramas que eran colocadas en el camino para que el Mesías pasara. Esa multitud viene llena de júbilo, llena de gozo, como estaba en la profecía donde decía: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Por lo tanto, lo que estaba sucediendo con la llegada de Cristo a Jerusalén en un burrito, en un pollino, hijo de asna, viniendo desde el monte de los olivos hacia Jerusalén, no era otra cosa sino el cumplimiento de la promesa divina para ese tiempo, el cumplimiento de la profecía de que el rey de Israel vendría sobre un burrito, sobre un pollino, hijo de asna. Y ese era tiempo para estar el pueblo hebreo regocijado, lleno de gozo, glorificando a Dios y diciendo: Hosana al Rey que viene en el nombre del Señor, diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor. Pues en el Salmo 118 habla en el verso 26, diciendo: bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Y ahora, cuando el pueblo que acompaña a Jesús va clamando, vean, dice en el capítulo 21, verso 8 en adelante: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y ahora vean, entra el rey de Israel a Jerusalén, y el pueblo se pregunta, Jerusalén pregunta: ¿quién es este? No sabían que el visitante que apareció en un pollino, hijo de asna, era su rey. Su pueblo, desconociendo quién es su rey. Jerusalén, la ciudad del rey, ciega a la venida del rey, conforme a como estaba profetizado. La religión hebrea, ciega
el cuerpo ministerial que era el concilio del Sanedrín, compuesto por 70 hombres sabios religiosos, encabezado ese concilio por el sumo sacerdote que venía a ser el número 71, estaban ciegos a la venida del rey de Israel, del Mesías prometido, y no clamaban: Hosana al rey que viene en el nombre del Señor. Los que clamaban así eran las personas sencillas que venían con Jesús, el común del pueblo. Pero el sumo sacerdote y el concilio del Sanedrín, exceptuando a José de Arimatea, a Nicodemo y a Gamaliel, el resto estaban viendo ese gran evento profético que era el cumplimiento de la profecía. Lo estaban viendo como un movimiento fanático, de un fanático de Nazaret, de Galilea, que había estado revolucionando al pueblo y que le había estado predicando cosas en donde colocaba a los líderes religiosos del pueblo hebreo en una posición muy incómoda para ellos, y les decía que eran unos ciegos, que eran de su padre el diablo, y así por el estilo. Ahora Jesús, aunque les hablaba estas palabras duras, con todo y eso eran la verdad. Ahora ellos, los líderes religiosos, no querían a Jesús, no lo amaban y no querían que Jesús fuera proclamado como el rey de Israel. No querían que fuera proclamado como el hijo de David, el rey de Israel, y no le dieron la bienvenida. Pero el pueblo sencillo venía con él, clamando: Hosana al rey que viene en el nombre del Señor. Y ahora, ¿con qué grupo hubiese estado usted si le hubiese tocado vivir en aquel tiempo? Pues con el grupo que venía con él clamando: Hosana al rey que viene en el nombre del Señor. Si de alguna cosa estamos seguros, esa es una, de que hubiésemos estado con él clamando: Hosana al rey que viene en el nombre del Señor. Y ahora cualquier persona puede decir: ¿y cómo usted sabe eso? Ahora veamos aquí un lugar donde el reverendo William Branham habló acerca de lo que está profetizado para este tiempo y de lo que estará sucediendo en este tiempo. Cuando él habló acerca de la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, en el mensaje ¿Cuál es la atracción en el monte?, dice en la página 9: por la cumbre del monte de los olivos viene un burrito bajando por la colina con un grupo de gente fanática gritando, alando las hojas de las palmas, tirando sus ropas al camino, gritando: Hosana al hijo de David que viene en el nombre del Señor. Este pequeño burrito, su jinete no era otro que el Mesías ungido de Dios para la hora. Dios, entonces, ¿qué estaba haciendo él? ¿Cuál es la atracción allá arriba en el cerro? Es Dios haciendo historia y cumpliendo la profecía. Y eso siempre produce una atracción. Atrae a todos los críticos
a los buitres el mensaje de esta mañana y a las águilas también. Ellos vienen juntos para saber qué está pasando. Algunos vienen por curiosidad, algunos vienen a buscar faltas, otros vienen para criticar. Están todas las clases juntas, como dijimos esta mañana, creyentes manufacturados e incrédulos. ¿Qué hay en el monte? Se estaba cumpliendo la profecía. Y ahora, eso fue lo que sucedió allá. Y ahora vamos a ver lo que está profetizado, que sucederá en este tiempo final, siendo que el pueblo hebreo es la nación terrenal de Dios, es el Israel terrenal de Dios, el cual también es de figura del Israel celestial, de la nación celestial, la cual es la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora la primera venida de Cristo fue cumplida en medio del Israel terrenal, pero lo rechazaron a su propio rey. La segunda venida de Cristo, ¿quién la está esperando? La iglesia del Señor Jesucristo, que es el Israel celestial y Jerusalén celestial. Ahora vamos a ver en este mensaje del reverendo William Branham titulado ¿Cuál es la atracción en el monte? Predicado el 25 de julio de 1965 en la tarde en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana, en Norteamérica. En la página 22 y 23 dice el reverendo William Branham en este mensaje: él también dijo en Lucas capítulo 17, versos 22 al 30, así como fue en los días de Lot, antes que Sodoma fuera quemada, así será el regreso del Hijo del Hombre, aquel día cuando el Hijo del Hombre está siendo revelado. Solo miren a las Escrituras, el Hijo del Hombre, Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por siempre, brotó de denominaciones pasadas, brotó en la cúspide del árbol, o sea, en la cúspide del árbol novia. ¿Qué dijo él en San Juan capítulo 14 o 15? O sea, en San Juan capítulo 15, todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado y echado fuera y echado al fuego y quemado. Pero todo pámpano que lleva fruto será limpiado para que lleve más. En los últimos días habrá una real lluvia temprana y tardía sobre ese pequeño grupo que viene con él. En este pequeño burrito manso y humilde, sin duda ni denominación, clamando: Hosana al Rey que viene en el nombre del Señor. ¿Cuál es la atracción hoy? ¿Cuál es la atracción en el monte? Y ahora, así como sucedió 2000 años atrás, Cristo, el Mesías del Rey de Israel, entrando a la Jerusalén terrenal, y el pueblo clamando: sana al Rey que viene en el nombre del Señor. Dice el reverendo William Branham que para el tiempo final habrá un grupo que viene con él y que tiene la lluvia tardía y temprana. Y la lluvia temprana es la lluvia de la predicación del Evangelio de la gracia que gira alrededor de la primera venida de Cristo. Y la lluvia tardía es la predicación, la enseñanza del Evangelio del Reino que gira alrededor de la segunda venida de Cristo.
en ninguna de las edades pasadas de la iglesia no hubo un grupo con ambas lluvias, con ambas enseñanzas. Es para este tiempo en donde habrá un grupo de hijos e hijas de Dios en la cúspide del monte de Dios, del monte de Sión, en la cúspide del árbol novia, y la cúspide es la edad de la piedra angular. Ahí es donde estará la lluvia tardía de la enseñanza del Evangelio del Reino, revelando el misterio del séptimo sello, el misterio de la segunda venida de Cristo, y la lluvia temprana de la enseñanza de la primera venida de Cristo. En la edad de la piedra angular, que es la edad de la cúspide del monte de Sión, y también la cúspide del árbol novia, que es la iglesia de Jesucristo, es ahí donde estará el grupo que viene con él en este tiempo final y que tiene y viene con ambas lluvias, ambas enseñanzas. La lluvia temprana cayó en el este de la tierra de Israel y ha venido cayendo de etapa en etapa sobre el pueblo en calidad la lluvia temprana de la enseñanza de la primera venida de Cristo, para dar la fe, para la persona recibir a Cristo como nuestro Salvador, lavar sus pecados en la sangre de Cristo y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y así obtener de parte de Cristo el bautismo del Espíritu Santo y obtener por consiguiente el nuevo nacimiento, nacer como hijos e hijas de Dios en el reino de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, nacer del agua y del Espíritu. La fe viene por el oír de la palabra de Dios, el oír de la predicación del Evangelio de la gracia, para poder obtener la salvación del alma y así obtener esa transformación interior. Ahora la transformación física viene bajo la lluvia tardía de la enseñanza de la segunda venida de Cristo. Con esa lluvia de enseñanza, los creyentes en Cristo en la cúspide del árbol novia, que es la edad de la piedra angular, reciben la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Por eso el reverendo William Branham dijo que los truenos revelan el misterio del séptimo sello, y también dijo que los truenos darán la fe para el rapto a la iglesia novia, y también dijo que los truenos darán la revelación del séptimo sello, la revelación de la segunda venida de Cristo, para recibir así la fe para ser transformados y raptados, llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. En ningún tiempo pasado hubo un grupo con ambas lluvias de enseñanzas, pero para este tiempo final la promesa es que habrá un grupo en la cúspide del árbol novia, que también es la cúspide del monte de Sión y que también es el monte de los olivos espiritual, porque es el monte el cual es la iglesia, donde estarán los dos olivos que son los ministerios de Moisés y de Elías, lo cual también fue tipificado en el tabernáculo que construyó el rey Salomón
el cual colocó en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo y los cubrió de oro. Ahí tenemos los misterios de los 2 olivos en el lugar santísimo. Por eso no aparecen en el lugar santo, porque corresponden esos ministerios al lugar santísimo, y desde ahí Cristo te revelará al pueblo hebreo. Por eso dijo el reverendo William Branham que cuando el pueblo hebreo vea a Cristo viniendo por su iglesia, ellos dirán: este es el que nosotros estamos esperando, y lo recibirán. Y ahí es donde dirán: Hosana al que viene en el nombre del Señor. Y así se cumplirá la profecía que Cristo dio: y no me veréis más hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. San Mateo 23, verso 39. Y ahora es Cristo viniendo a su iglesia novia, la cual está esperando su segunda venida, y la cual recibirá a Cristo viniendo a ella, viniendo Cristo como Rey. Cristo, el Hijo de David. Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Hijo del Hombre e Hijo de David, viniendo a su iglesia, a su monte santo, en el día postrero, en la etapa de la edad de la piedra angular. Y eso será Cristo entrando a su iglesia, que es la Jerusalén celestial. Cristo viniendo a su pueblo del Nuevo Testamento, que es su iglesia, su Israel celestial. Y ahora hemos visto que habrá un grupo que viene con él. Y ahora, ¿dónde fue que Cristo estaba cuando le llevaron el burrito, cuando le llevaron ese pollino hijo de Asna en el cual él se montó? Estaba en el monte de los Olivos. Y ahora, desde el monte de los Olivos, viene Cristo en un burrito, en un pollino, hijo de Asna, y entra a Jerusalén. Los que van con él van clamando: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ahora podemos ver que lo que estaba sucediendo allí no era un fanatismo, sino que era el cumplimiento de lo que estaba prometido para ser cumplido en aquel tiempo. Era Dios cumpliendo su promesa, Dios haciendo historia. Por lo tanto, la historia, vean, la historia profética, la historia bíblica se hace cumpliendo lo que Dios prometió. En esos negocios era que estaba siempre Jesucristo, llevando a cabo los negocios del Padre, las obras que el Padre le dio para que hiciera aquí en la tierra. Y entrar a Jerusalén en ese pollino, en ese burrito, era una profecía que Jesucristo tenía que cumplir. Y aquellas personas que venían con él, ancianos, personas adultas, jóvenes y niños, clamando: bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana al Hijo de David. Ese grupo estaba también
cumpliendo la profecía. Y Dios estaba haciendo historia, cumpliendo lo que Él prometió para aquel tiempo. Y ahora ellos estaban en expectación en aquellos días, y apareció bajando del monte de los olivos Jesús, el rey de Israel, el hijo de David, montado sobre un pollino, hijo de asna, y así cumplió la profecía de la venida del rey de Israel, viniendo a la ciudad del rey, Jerusalén. Pero el pueblo hebreo, como nación, no lo recibió. Los líderes religiosos no le dieron la bienvenida, y los líderes políticos tampoco le dieron la bienvenida. Fue rechazado por su pueblo. Por eso Cristo dijo también en Mateo 21, versos 42 en adelante. Y Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores? Los edificadores eran los líderes religiosos, y la piedra era Cristo en su primera venida. Ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que creyere y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y ahora el reino de Dios fue quitado del pueblo hebreo, y ahora el reino de Dios ha pasado para estar entre los gentiles, y le corresponde a la iglesia del Señor Jesucristo. Y está de etapa en etapa, de edad en edad, dando los frutos del reino, produciendo hijos e hijas de Dios. Y ahora la iglesia del Señor Jesucristo es la que tiene la bendición del reino de Dios. Por eso, toda persona que nace del agua y del Espíritu entra al reino de Dios y viene a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Porque el reino de Dios está en la iglesia del Señor Jesucristo en una fase espiritual. Y pronto se materializará y estará en una fase física, literal, cuando seamos transformados. Ahora es la iglesia del Señor Jesucristo la que ha estado esperando la venida del Rey, la venida de Jesucristo para este tiempo final. Y habrá un grupo pequeño comparado con la cantidad grande que es el cristianismo por completo. Habrá un grupo pequeño, el cual estará en la etapa de la edad de la piedra angular, que vendrá con él, clamando: sana al que viene en el nombre del Señor. Estará reconociendo la venida del Rey, lo estará reconociendo como hijo del hombre e hijo de David. Está reconociendo la bendición tan grande que Dios estará enviando a su iglesia, a la Jerusalén celestial. Y estarán viendo la venida del Rey, de Cristo, el ángel del pacto, a su iglesia. Y estarán clamando: bendito el que viene en el nombre del Señor. Muchas personas pensarán que ese es un grupo fanático, pero ese no será un grupo fanático, sino que será un grupo que estará viendo el cumplimiento de lo que Dios ha prometido para este tiempo final a su iglesia.
estará viendo el cumplimiento de lo que Dios prometió, estará por consiguiente reconociendo lo que Dios está haciendo y por consiguiente estará cumpliendo lo que Dios prometió. Será el grupo que vendrá con Él, con Cristo, en la edad de la piedra angular. Ese será el grupo que estará regocijado, gozándose en la venida del Rey a la Jerusalén celestial, a la iglesia del Señor Jesucristo. Ahí es donde el pueblo hebreo luego verá al que ellos están esperando y dirá: este es el que nosotros estamos esperando. Y entonces lo recibirán, dirán: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y ahí será el encuentro también del pueblo hebreo, 144,000 hebreos, con el Rey de Israel, el cual en el día postrero estará en medio de su iglesia, y su iglesia es la Jerusalén celestial. Y ahora hemos visto el Rey cabalgando sobre un pollino y con él un grupo de personas sencillas clamando: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Así fue 2000 años atrás aproximadamente, y así será en este tiempo final con los escogidos de la iglesia del Señor Jesucristo y luego con el pueblo hebreo, porque ellos dirán: bendito el que viene en el nombre del Señor, cuando lo vean a Él, a Cristo, al Rey de reyes y Señor de señores, viniendo por y en su iglesia. Él viene en un caballo blanco en Apocalipsis 19, verso 11 al 21, y viene con un nombre nuevo, con un nombre que nadie entiende sino Él mismo. Tiene un nombre escrito en su vestidura y en su muslo, el cual nadie entiende sino Él mismo. Y su nombre es el Verbo de Dios. Es el Verbo, el ángel de Jehová, el ángel del pacto, Cristo, viniendo en medio de su iglesia en este tiempo final. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito: Rey de reyes y Señor de señores, porque viene como hijo del hombre e hijo de David. Por eso trae el nombre con el cual Él reinará en ese glorioso reino milenial. Por lo tanto, el nombre de su vestidura que nosotros estaremos viendo será el nombre de Rey de reyes y Señor de señores. No el nombre de Cordero, sino de Rey. Por lo tanto, la promesa dicha por Cristo: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera, nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y ahora Cristo, el Rey de reyes y Señor de señores, tiene un nombre nuevo con el cual Él se manifestará en el día postrero, viniendo a su iglesia, a la Jerusalén espiritual, que es la Jerusalén celestial, su cuerpo místico de creyentes.
Él estará entrando en este día postrero a su iglesia, a la etapa de la edad de la piedra angular. Y Él vendrá como fue prometido en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y como profetizó el precursor de la segunda venida de Cristo. Así como envió un precursor para la primera venida de Cristo, el cual dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El precursor de la segunda venida de Cristo dijo que Cristo vendrá sobre un caballo blanco como la nieve, y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Por lo tanto, Él escribirá sobre ese hombre el nombre de Dios, el nombre de la ciudad de nuestro Dios y su nombre nuevo. Y así estará escrito sobre su vestidura el nombre de Dios, de la ciudad de nuestro Dios, y nombre nuevo del Señor Jesucristo como Rey de reyes y Señor de señores. Rey de reyes y Señor de señores no es un nombre, pero el Rey de reyes y Señor de señores tiene un nombre con el cual Él reinará por el milenio y por toda la eternidad. Y ahora hemos visto que hubo un misterio grande en la llegada del Rey de Israel, llegando a Israel conforme a la profecía, llegando a Jerusalén conforme a la profecía de Zacarías capítulo 9, verso 9, en un pollino, hijo de asta. Y el pueblo que con él estaba, clamando hosana al que viene en el nombre del Señor. Hosana al Hijo de David. Y ahora, cuando el pueblo hebreo 2000 años atrás aproximadamente rechazó a Cristo en su entrada triunfal, ellos estaban rechazando todo lo que estaba en Cristo. Ellos estaban rechazando el reino de Dios porque estaban rechazando al Rey de ese reino. Ellos rechazaron todas las bendiciones del reino de Dios. Todas las bendiciones fueron rechazadas por los líderes religiosos del pueblo hebreo. Ellos rechazaron la venida del reino, rechazaron la restauración del reino, rechazaron la restauración del trono de David, rechazaron todas las bendiciones del reino que estaban en el Rey del reino de Dios, que está prometido para ser establecido en la tierra. Por consiguiente, no recibieron la restauración del reino en aquel tiempo y no recibieron la restauración del trono de David. Y del día de Pentecostés en adelante se está moviendo en el campo espiritual el reino de Dios, donde Cristo es el Rey y en donde Cristo gobierna como Rey sobre nosotros. Él es el Rey. Él es también Señor, Señor de su iglesia. Y ahora, Cristo, el Rey cabalgando sobre un pollino. Eso fue el evento más grande que fue visto, el evento en donde un hombre venía sobre un pollino, hijo de asna. ¿Y por qué fue tan grande ese evento? Porque fue el cumplimiento de lo que Dios prometió. Fue el cumplimiento de la promesa
de que el rey de Israel vendría a Jerusalén cabalgando sobre un pollino, hijo de asna. Estando en las profecías bíblicas con todo y eso, rechazaron a Cristo porque estaban ciegos, no podían ver el cumplimiento de la promesa divina para ese tiempo. Veían a Jesús como un hombre muy sencillo, un joven carpintero que no había estudiado. Decían, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Él no había ido a un seminario para estudiar teología y obtener un doctorado en teología. Por lo tanto, no lo estimaron, lo menospreciaron. Pensaban, ¿qué puede este joven enseñarnos a nosotros? Nosotros hemos estudiado muchos años teología y hemos obtenido nuestros doctorados, y este joven es un carpintero que no ha ido a estudiar al seminario, no ha estudiado en las escuelas, y ahora nos va a enseñar este joven a nosotros. Y no quisieron ser enseñados por este joven, a través del cual era Dios en el Espíritu Santo el que los estaba enseñando. Y todos serían enseñados de Dios a través de un joven que no había estudiado teología en un seminario. Y se preguntaban, ¿cómo puede este saber todas estas cosas y enseñar todas estas cosas? ¿Cómo puede predicar estas cosas y conocer estas cosas sin haber estudiado? Porque no era el hombre, era Dios a través de un hombre el que estaba enseñando todas esas cosas y haciendo todas esas maravillas y señales. Era el rey cabalgando sobre un pollino, hijo de asna, el cual entró a Jerusalén en el tiempo asignado por Dios y cumplió en Jerusalén todo lo correspondiente a aquel tiempo. El próximo Viernes Santo, estaremos viendo las cosas que Él cumplió en Jerusalén. Y estaremos viendo cómo aún los mismos discípulos del Señor Jesucristo no comprendieron las cosas que estaban sucediendo en la persona de Jesús. Pero luego Cristo les abrió las Escrituras y les abrió el entendimiento para comprender. Nadie puede comprender el cumplimiento de las Escrituras correspondientes al tiempo en que vive, y principalmente en cuanto a la venida del Señor, excepto aquellos a los cuales Dios les abra las Escrituras y les abra el entendimiento para comprender, y les abra el corazón para creer y recibir en sus almas esa palabra revelada. Y ahora, así como entró Cristo como rey a Jerusalén y fue rechazado, muchas personas han rechazado en sus almas a Cristo, pero otros lo han recibido, y Cristo el Rey ha entrado a nuestra alma y reina Cristo y gobierna nuestras vidas todos los días de nuestra vida. Y ahora, el rey que fue rechazado en Jerusalén fue recibido acá en el alma por ¿quiénes? Por todos nosotros. Y ahora Cristo reina acá en nuestra alma es su trono, y Él continuará reinando, gobernando nuestras vidas todos los días. Y ahora Cristo el Rey cabalgó a nosotros, a nuestras almas, cuando escuchamos la predicación del Evangelio y lo recibimos como nuestro amado Salvador.
y entró y se sentó en el trono para restaurar el reino de Dios en nuestras almas, en nuestras vidas, y producir la transformación interior. El pueblo hebreo estaba esperando una transformación, estaba esperando que el Mesías estableciera el reino de Dios, restaurara el reino de Dios y se sentara sobre el trono de David. Por cuanto lo rechazaron, ahora como individuos entre gentiles y hebreos, lo han estado recibiendo como su Salvador, y Cristo ha estado entrando como Rey en nuestras almas y se ha estado sentando en nuestras almas, que es el trono humano para nuestro Salvador. Y Él reina acá en nuestras almas, pero Él va a reinar también sobre el pueblo hebreo desde Jerusalén, lo cual será luego que ellos digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y eso será cuando lo vean a Él viniendo en y a su iglesia. En Romanos capítulo 11, San Pablo, hablando de esto, dijo, capítulo 11, versos 25 al 27, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, o sea, hasta que se complete la iglesia del Señor Jesucristo, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Y ahora el libertador irá para el pueblo hebreo. ¿De dónde? De Sión, de la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, el pueblo hebreo está esperando la venida del Señor, la venida del Rey de Israel. Pero antes que el pueblo hebreo reciba en la segunda venida de Cristo al Rey de Israel, a Cristo, la iglesia del Señor Jesucristo lo recibe en este tiempo final. Él ya está reinando en nuestras almas, y luego en su segunda venida Él estará en medio de su iglesia, manifestado y hablándonos y dándonos la fe para ser transformados, y luego nos transformará y nos llevará con Él la cena de las bodas del Cordero, a la casa de nuestro Padre Celestial. Ahora, para dar testimonio de estas cosas, de todas estas cosas que deben suceder, Cristo dice en Apocalipsis capítulo 22, y me dijo estas palabras, capítulo 22, verso 6, y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Las cosas que deben suceder pronto, Dios las da a conocer a través de su ángel, en el cual estará Cristo, Él es en Espíritu Santo, el cual estará en su ángel, y a través de su ángel estará hablándonos todas estas cosas que deben suceder pronto. En Apocalipsis 22, verso 16, también Cristo dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y ahora hemos visto cómo es que Cristo está dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, para que no fallemos, para que no vayamos a rechazar a Cristo
el Rey de los cielos y de la tierra, y por consiguiente el Rey del pueblo hebreo y Señor y Rey de su iglesia. Este ángel de Jesucristo viene para darnos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final, para que así le demos la bienvenida al Rey cabalgando sobre un pollino. O sea, así fue 2000 años atrás. Para este tiempo Él viene sobre un caballo blanco. Viene el Verbo, Cristo, la palabra, la teofanía. Y ahora el Rey cabalgando sobre un pollino, sobre un burrito. Entrando ¿a dónde? A Jerusalén. Cerca de 2000 años, o sea, más exactamente 1970 años. Y ahora, aquello fue tipo y figura de lo que estará pasando en este tiempo final. Rechazaron aquel tiempo y lo que Dios hizo en aquel tiempo, pero para este tiempo la iglesia novia, los escogidos lo recibirán, y luego el pueblo hebreo también. Recibirán al Rey cabalgando sobre un caballo blanco, conforme a Apocalipsis capítulo 19, verso 11 al 21. Este ángel del Señor Jesucristo no es el Señor Jesucristo, es el enviado del Señor Jesucristo para dar a conocer a la iglesia todas estas cosas que deben suceder pronto, para que no nos suceda lo que le sucedió al pueblo hebreo, que estuvo en medio de ellos el Rey cabalgando sobre un pollino hijo de asna, y lo rechazaron. Para ese tiempo Cristo el Rey vendrá a su iglesia en un caballo blanco como la nieve, conforme a Apocalipsis capítulo 19, verso 11 al 21, y Apocalipsis capítulo 17, verso 14 al 15. El Rey cabalgando sobre un pollino. Ese ha sido nuestro tema para esta ocasión. El próximo viernes a las 3 de la tarde estaré nuevamente con ustedes. Estará también nuestro amado hermano y amigo, el reverendo y misionero Miguel Bermúdez Marín. Y luego de la conferencia, que será sobre la crucifixión de Cristo, en donde estaremos hablando acerca de las palabras de Jesús en la cruz del Calvario, o sea, de las 7 palabras de Cristo en la cruz del Calvario. Luego habrá bautismos para las personas que recibirán a Cristo como su Salvador, o los que ya lo han recibido y todavía no han sido bautizados, para que Cristo entre a sus almas, a sus corazones, y reine en sus vidas, gobierne sus vidas como Rey y los guíe en el camino de Dios. Ore mucho por la actividad del viernes próximo, para que Dios nos dé mucho entendimiento, mucho conocimiento con relación a ese gran evento de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Hoy hemos visto la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén, como el Rey cabalgando sobre un pollino, o sea, sobre un burrito. Muchas gracias por vuestra amable atención, y adelante sirviendo a Cristo nuestro Salvador. Y la pregunta
quienes en sus almas han recibido al Rey cabalgando y han entrado a sus almas, pues aquí estamos, hemos recibido a Cristo cabalgando, ha cabalgado hacia nosotros, ha llegado a nuestras almas es la Jerusalén, acá también, porque nuestras almas es el lugar santísimo y Jerusalén es la ciudad donde estaba el templo de Dios y es la ciudad del trono de Dios. Así es que, vean, nuestras almas es también la Jerusalén donde Cristo ha entrado y le hemos dado la bienvenida. Bueno, ha sido para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de el Rey cabalgando sobre un pollino. Ore mucho por mí para que Dios me dé todo lo que debo hablar el próximo viernes y también el próximo domingo. Y oro mucho también por los hermanos del África, los cuales están recibiendo la palabra y vean, se ha abierto un continente completo, el cual está hambriento de la palabra de Dios, así como físicamente es un continente con hambre física en la mayor parte de las naciones del África, también es un continente con hambre espiritual. Por lo tanto, el hambre espiritual puede ser resuelta en este tiempo porque hay alimento espiritual en abundancia para todos ellos y así podrán tener abundancia espiritual, de alimento espiritual, como nosotros tenemos aquí en Puerto Rico y en todas las naciones de la América Latina y el Caribe. Así es que oren mucho por el África también y también por toda la América Latina y el Caribe y por todos los hermanos de toda la América Latina y el Caribe y Norteamérica también y el África también. Le pediremos a nuestro hermano Bermúdez también que nos hable de su recorrido al África, el cual tuvo hace poco, en donde tuvo actividades muy importantes con ministros de diferentes grupos religiosos, los cuales abrieron su corazón y sus congregaciones para darle la bienvenida a la palabra de Cristo, a la palabra de Dios. Bueno, oremos mucho por nuestro hermano Bermúdez y por todos los que están trabajando, llevando el mensaje al África, nuestro hermano Tirso, nuestro hermano Jan del Corto y otros hermanos que han estado llevando el mensaje al África. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos y muchas gracias por vuestra amable atención y continúen pasando una tarde llena de las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador, manteniendo al Rey dentro de nuestras almas, dentro de nuestra Jerusalén interior, que es nuestra alma, nuestro corazón. Que Dios les continúe bendiciendo a todos y dejo nuevamente con nosotros al reverendo José Benjamín Pérez Vara continuar y finalizar ya así nuestra parte en esta ocasión. Que Dios les bendiga y les guarde a todos.